mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 4 de octubre del año 2023. Este lunes, anteayer, celebramos el 55 aniversario de esta tragedia que fue la matanza en la Plaza de las Tres Culturas a manos de elementos de la Federal de Seguridad, del Estado Mayor Presidencial, que finalmente son elementos de las Fuerzas Armadas. Diga lo que diga el presidente, pero son elementos de las Fuerzas Armadas que participaron. En algunos casos hay versiones creíbles por lo demás, que algunos elementos de las Fuerzas Armadas ayudaron a algunos de los estudiantes que estaban en la Plaza de las Tres Culturas a salirse y a orientarlos sobre la ruta de escape más segura, o segura, si usted gusta. Sin embargo, lo que sucedió esa tarde permanecerá todavía durante muchos años en el misterio. Para que matanzas como esa sean dichas o develadas la verdad y las causas por las cuales se llegó a ese extremo, a veces tardan, como dije, muchos años. Hay casos de algunas masacres en la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos realizadas por soldados del Ejército Rojo, de tal manera pues que esperar que con las palabras irresponsablemente expresadas y sin duda más producto de querer lograr una cuestión de tipo político que de hablar con la verdad por parte del presidente, en nada contribuyen a aclarar lo que pasó ese 2 de octubre. También, con escasos días de diferencia, se celebró un aniversario más de esto que pasó en Iguala, con estos 43 estudiantes, se dice, pero me resisto a aceptar que dados las actividades que realizan todavía los que estudian en esa escuela normal y en otras más en el país, se pudiera utilizar con ellos la palabra estudiantes. Sin embargo, bueno, pues es la costumbre. Pueden pasar también en ese caso muchos, pero muchos años para que se conozca o se acepte lo que ya de hecho se sabe. Las matanzas con estas características en países como el nuestro, a veces nunca se conoce la verdad de lo que sucedió. Un elemento importante es que el gobernante en turno esté dispuesto a enfrentar las reacciones, en este caso las Fuerzas Armadas o algunos personajes todavía vivos que participaron de una u otra manera, de forma pasiva y siendo cómplices, o de manera activa siendo asesinos en el caso de Ayotzinapa y también, por qué no decirlo, en el caso del movimiento estudiantil. Por lo pronto, pues, habría que esperar otro aniversario y luego otro y luego otro y luego otro, y quizá Cronos haga su tarea y se pierda en el tiempo esas causas, o llegue un momento en que quizá a nadie interese. Y por allá, decenios después, algún historiador acucioso hurgue en los archivos de las Fuerzas Armadas o de la Secretaría de Gobernación o en el Archivo General de la Nación y encuentre por allá algunos legajos, algunas cajas con la verdad. Pero para esas fechas a nadie quizá le interesen o a nadie llamen la atención esas causas, esa verdad. Pero hay un elemento que sí vale la pena señalar y que está directamente relacionado con lo que pasó
hace 55 años. Anteayer en el Zócalo, un grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes, apoderados del templete y el micrófono, lanzaban una serie de arengas y acusaciones en contra de los típicos enemigos que se solía utilizar y señalar allá en los años 60. Viejos clichés, acedos hoy, de consignas de aquellos que seguían la línea china, como se decía en aquellos años. Al margen de esos señalamientos y que el imperio yanqui y la burguesía y cosas así, hay un hecho que quedó evidenciado anteayer: la posición ahistórica de estos jóvenes. Es increíble cómo personas supuestamente entendidas o que tienen información planteen de esa manera tan burda e incorrecta quiénes son los enemigos del progreso en los tiempos que corren. El movimiento del 68 fue un movimiento por libertades democráticas. En esa larga cadena de luchas de la sociedad mexicana y de los mexicanos en general, por construir en nuestro país un país de leyes y un país de demócratas y de instituciones democráticas. Sin embargo, estos jóvenes están viviendo en el antepasado, cosa que además es aplaudida por no pocos de los integrantes o militantes de Morena y por el presidente mismo, por el bulto López Obrador. Sin embargo, hay que decirlo y decirlo claro y fuerte. Desde hace muchos años en el planeta, los enemigos de países tan diversos como puede ser Turquía, Hungría, el mismo Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, no es aquel monstruo que describíamos hace 60 o 70 años, el imperialismo yanqui, sino es el populismo, es esos viejos resabios de conductas autoritarias que han cobrado vida. Formas de gobierno que se pensaban ya extinguidas o desaparecidas han cobrado vida y hoy aparecen vivitas y coleando, diríamos coloquialmente. En México hoy, ese populismo con signos autoritarios, esa visión caciquil de gobernar, ha encontrado un caldo de cultivo fértil en grupos importantes de la sociedad mexicana. Si estos grupos fueren personas sin educación, sería no justificable pero entendible por su situación precaria, por su marginación y miseria en no pocos individuos. Pero resulta que también no pocos o no pocas personas educadas con acceso a educación superior y a posgrados han abrazado con un gusto que preocupa o debería preocupar esas ideas autoritarias. Muchos de los personajes que rodean al bulto son personas que se han doctorado en las mejores universidades del mundo, que en México mismo han acudido a las grandes escuelas públicas y privadas para obtener una licenciatura y en algunos casos algún posgrado. Y han también abrazado estos que no necesitaron salir del país para abrazar hoy con un gusto que debería, como dije, preocupar, ese autoritarismo ramplón, chafa y de profundas raíces caciquiles en la historia de México. Ese es el enemigo. Hoy en un mundo interdependiente de economías abiertas y economías de mercado,
La libertad es el bien a proteger. La capacidad que esa libertad le otorga al ciudadano para decidir lo que mejor le conviene es un bien importantísimo a tutelar y proteger. Sin embargo, a estos grupos que anteayer hicieron el ridículo porque ni siquiera saben leer, buscan otras cosas que bien a bien nadie toma en cuenta. Grupúsculos, en el mejor sentido del concepto, pululan en algunas escuelas, en zonas marginadas, en zonas atrasadas, zonas rurales atrasadas, pero su influencia es nula o prácticamente nula. Pero la otra, los que están a favor del autoritarismo, de esa visión caciquil de la gobernación, sí es un gran peligro. Lo acabamos de ver en Estados Unidos con esta decisión del Partido Republicano, que se aliaron con demócratas para quitarle el liderazgo a uno de ellos, a un representante, el señor McCarthy, por el simple hecho de que consideró que era una irresponsabilidad cerrar el gobierno norteamericano este 1 de octubre. Y les dijo claramente, si por haber tomado esa decisión que considero correcta me van a destituir, que así sea, dijo. Pocos políticos hoy en el Partido Republicano tienen esa visión. Y todo es por ese movimiento en favor de Donald Trump, que él no generó eso, sino que hizo que algo que ahí estaba en la sociedad norteamericana desde hace años brotara, se expresara en toda su crudeza y su barbarismo. Es como López. López no inventó los cacicazgos. López no inventó, ni capacidad que tuviere para eso, en la forma autoritaria de gobernar. Pero él, con su visión primitiva y cavernaria de la política, hizo que millones abrazaran esa forma de gobernar, pensando que era el futuro, sin darse cuenta que en realidad es una forma de gobernar digna del hombre de las cavernas, no de los demócratas del siglo XXI. Mucho cuidado, pues, con eso que estamos padeciendo en México. Las elecciones del 2024 serán una gran oportunidad para regresar al basurero de la historia esa forma pedestre, cavernaria de gobernar. Hagamos todo lo necesario y más aún para ganar la presidencia y ganar el Congreso de la Unión, sus dos cámaras, con al menos los votos mínimos para tener la mayoría absoluta. La débil institucionalidad de este país es terreno fértil para que estos autócratas y caciques pueblerinos dominen y acaben con lo poco que habíamos construido de democracia. Está usted avisado. No podrá decir mañana que no se sabía. Por lo pronto agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel y nos vemos mañana jueves. Gracias.